incluido a mi amiga Amelia, el que hayan sido capaces de montar estas jornadas en las que no se cabe. Nos hemos tenido que parar para sacar sillas. Es decir, Federico, que es el factotum de todo, por lo que veo aquí, no solamente sirve para cortarnos cuando nos pasamos, sino para atender las necesidades de los de abajo. Así que, estupendo, Federico. Voy a seguir inmediatamente con el tema para que no me tengas que cortar. El 19 de noviembre de 1933 hay, siguiendo con lo que decía Carlos, hay unas elecciones tras la ruptura del gobierno reformista, tras los sucesos de Casas Viejas, en las que el PSOE va a retirar su confianza al gobierno. Es decir, Largo Caballero va a coger otro camino y, lógicamente, se ven obligados a convocar elecciones, ¿no? Todo esto ahora es muy fácil explicarlo, porque todos entendemos la política, nos lo están diciendo todos los días, los problemas que hay, las crisis. Cuando teníamos que explicar en la época de Franco, esto era muy difícil explicarlo así, los que somos profesores, y hacíamos esto ya entonces. Vota el 67,46% del censo, que para entonces no era gran cosa, destacando la gran abstención en Andalucía. ¿Por qué? En Andalucía hubo una abstención impresionante, hasta el 60 y tantos % en Sevilla y Cádiz, porque el sector campesino, fundamentalmente, no olvidemos, y insistiré varias veces, que España era por encima de todo un país agrario, en que más del 47% de la población vivía en el campo. No tiene nada que ver con la España actual. Y por eso los problemas del campo eran decisivos. Y por eso el voto de los trabajadores del campo eran decisivos. Con 8 millones de jornaleros que podían decidir votar o no votar, podían decidir quién gobernaba y quién no gobernaba. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues bien, en Andalucía los anarquistas, si no me entienden mal, porque Carlos lo ha dejado muy claro, muy fuertes en el campo, habían hecho campaña contra las elecciones. Obreros no votaron, los están engañando. En las zonas controladas por la derecha pasó justamente lo contrario. Es decir, sobre todo en Galicia y Castilla y León, fueron masivamente a votar aquellos que votaron a la derecha. Esto es un poco lo que hay. Tendríamos que hablar mucho más, pero no tenemos tiempo, ¿no? Gana, por lo tanto, la derecha. ¿Por qué? Preguntémoslo, gente de hoy. Sobre todo por la desunión de la izquierda. La derecha ganó por la desunión de la izquierda. Fueron incapaces de llegar a acuerdos entre ellos, enfrentados entre ellos. ¿A qué se debe esa desunión? Pues en primer lugar, como decía muy bien Carlos, al retraso de las reformas prometidas. La gente llegó de pronto a desinflarse de su amor por la República. ¿Dónde está todo aquello que nos prometíais? Hasta el fascista José Antonio Primo de Rivera se permitió decir en las Cortes que al paso que se iba haciendo la reforma agraria se tardarían 400 años en completarla. Y tenía razón, por esos elementos burocráticos a los que se refería Carlos. Segundo, al descontento frente a los abusos de los patronos que no se corregían. Tenéis que tener en cuenta que las comunicaciones en España también eran muy malas entonces. Muy poca gente, en muy pocos pueblos había teléfono. Todo estaba en manos de los ricos de los pueblos. Son los que a lo mejor tenían teléfono o tenían un coche y les llegaba el periódico. Es decir, la derecha estaba al tanto de todo, mientras que la izquierda tenían que ir a la casa del pueblo o a sitios parecidos a que uno que sabía leer les leyese a los demás el periódico. Para entender bien lo que fue aquella época hay que tener en cuenta todas estas cosas, hasta los elementos técnicos, ¿no? Y finalmente la actitud de no votar, la actitud anarquista de no votar por la República Burguesa. La derecha fue unida a las elecciones, fue todo lo contrario. Todo un grupo de partidos reunidos en torno a Acción Popular, dirigida por Gil Robles, más el Partido Radical de don Alejandro Lerroux, que había empezado diciendo a principios de siglo, jóvenes bárbaros de la España de hoy, invadid los conventos y hacer madres a las novicias, para terminar siendo un dirigente de la derecha, pasando desde la izquierda hasta la derecha casi más extrema, ¿no? Y lógicamente el apoyo de los medios financieros, de los medios eclesiásticos, importantísimo. Personajes tan conocidos como Gil Robles,
como don Alejandro Lebrun, como Juan Ignacio Luca de Tena, los del ABC, toda la familia del ABC muy influyentes, y otras personas muy conocidas de la época, van a entrar en tromba en el Parlamento. Van a ser elegidos en estas elecciones que gana la derecha. ¿Y cuáles son los fines de la derecha ahora en el poder? Pues muy sencillos. Lo primero de todo, la defensa de sus intereses económicos, tal y como lo entendían, que lo veían en peligro por las reformas que estaba haciendo la República. Especialmente, lógicamente, los intereses agrícolas. Los nobles no quieren reforma agraria, la alta burguesía no quiere reforma agraria, no se quieren reformas financieras. Estamos muy bien como estamos porque tenemos la sartén por el mango. Y por eso apoyamos a tope a la derecha. A esta derecha que va a ser extraordinariamente dura en su gobierno, ¿no? Los medianos propietarios castellanos que tienen miedo a la importación de cereales del exterior para bajar los precios y que la masa popular pudiese acceder más fácilmente a los alimentos, se ponen directamente, ya no solamente contra lo que era el gobierno anterior, sino contra la República. Se empieza a ver la República como el mal de todos los males. Y por supuesto van a hacer inmediatamente una revisión de la legislación reformista republicana. La idea es vaciar de contenido todas las reformas que había hecho el bienio anterior reformista. Esto es claramente lo que buscaba la derecha y, por supuesto, por la gran influencia eclesiástica, una oposición al laicismo republicano. Se decían cosas que, como recordaba Carlos también, pues hoy seguramente terminarían los juzgados. Y parecía la cosa más normal del mundo, lo que decían los capitostes de la derecha del momento, ¿no? En esas elecciones del año 33, la izquierda obrera sufre pocas pérdidas. Usted hay que tenerlo muy en cuenta. Sufre pocas pérdidas. Los socialistas y los comunistas incluso suben. Pero la burguesía reformista, Acción Republicana, Unión Republicana, lo que luego va a ser Izquierda Republicana, los partidos regionalistas, etcétera, se hunden definitivamente. O sea, eso se une al negativismo anarquista, explica un poco cómo ganó la derecha esas elecciones, ¿no? Los anarquistas que no quisieron votar vieron que la llegada a la derecha al poder les daba la oportunidad de lo que ellos querían, ¿no? Una insurrección, una inmediata insurrección en el mes de diciembre. Las elecciones fueron en noviembre, en diciembre los anarquistas llevan a cabo una fortísima insurrección que fue duramente reprimida, ¿no? La derecha, por lo tanto, una vez que reprime esto y que se encuentra con todo el poder en sus manos, se siente muy fuerte. Comed república, dicen los propietarios agrícolas a los campesinos. ¿No queríais tanto la república? Pues ahora comed república. Es el gran desquite de todos estos patronos. No dan trabajo o pagan salarios llamados entonces de hambre. O tú, como eres socialista, como eres anarquista, como eres comunista, o eres de la cáscara amarga, como también se decía entonces, te quedas sin trabajo. Comed república. Escogen para trabajar solamente a sus partidarios esquiroles. Muchos conoceréis aquello que era tan característico de los pueblos del sur y de Extremadura, de la Plaza del Pueblo, donde iba el representante del cacique o del latifundista a decir, tú a trabajar, vosotros. Eso era el pan nuestro de cada día, y esto ahora se va a hacer muchísimo más fuerte, ¿no? Cerrar locales obreros, como las casas del pueblo, con cualquier pretexto. Es decir, se lleva a cabo una verdadera persecución con tintes legales de todo lo que significase el poder de la izquierda, ¿no? La organización de la izquierda. Derogar o no cumplir las normas reformistas aprobadas en años anteriores para el campo. Horarios, salarios, protección a los parados. Lógicamente esto da origen a una gran inestabilidad, a huelgas continuas de protesta en muchísimas regiones. Tenemos que tener muy en cuenta que esta regresión derechista coincide con el auge de la extrema derecha en toda Europa. Ahora se habla mucho de eso, ¿no? En los años 30 fue impresionante, ¿no? Gobiernos autoritarios o dictatoriales que defienden los intereses del capital frente al peligro revolucionario que podría venir por la crisis del 29. Mussolini en Italia,
Hitler en Alemania, pero no solamente estos dos, los más conocidos, es que se extiende por toda Europa. Gobiernos superautoritarios en Polonia, en Yugoslavia, la dictadura de Metaxas en Grecia, la Guardia de Hierro en Rumanía, Bulgaria, Estonia y Letonia, que ponen gobiernos con tintes nazis, imitando a esto. Después hablaron muchísimo la invasión de los soviéticos de estos pequeños países de Estonia y Letonia. Es que eran nazis, es que tenían gobiernos nazis. Y eso no se ve ni se ve en los libros. Esta es la historia que tenemos que aprender. Esta es la historia que tenemos que aprender, ¿no? Por supuesto, el Portugal de Oliveira Salazar, Austria y la Hungría de Horthy, que fue un dictador pues estilo Franco. O sea, fijaros cómo estaba Europa. Es decir, en España no es, por lo tanto, una casualidad que en octubre del 33 se cree Falange Española, por José Antonio Primo de Rivera, que termina fusionándose con las ONS, las de Ramiro Ledesma, ¿no? Y que después Franco pues les unirá incluso con los tradicionalistas, ¿no? La gran fuerza derechista, sin embargo, y se ve en todos los documentos y demás, es la de Gil Robles, que quiere hacerse con todo el poder. Son en la época de los grandes mítines de la derecha, de Gil Robles, con su Juventud de Acción Popular, dirigidas por un señor que después, que a muchos les sonará, Serrano Suñer, el que fue ministro de Franco y auténtico partidario de los nazis y se metió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entusiasta de Hitler. Mussolini apoya a la extrema derecha con dinero y armas para dar un golpe de fuerza. Es decir, la derecha ya está pensando en dar un golpe de fuerza para ir todavía más lejos, para establecer, como pasará en Austria, no solamente una república, digamos, democrática pero autoritaria de derechas, sino una auténtica dictadura, como terminará pasando en Austria con el Anschluss, ¿no? La izquierda tiene un golpe de Estado que elimine la democracia. Así. Es decir, hay que comprender que la izquierda estuviese en aquellos momentos muy inquieta y temiese un golpe de Estado. Sobre todo cuando se decían en público, ante cientos de personas, ante miles de personas, cosas como las que soltaba el propio... Vamos a ver si lo encuentro. El propio Gil Robles, que dijo: no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento se somete o lo hacemos desaparecer. Eso lo dijo Gil Robles. En el mundo entero está fracasando el parlamentarismo y los excesos de la democracia. Y la Juventud de Acción Popular, dirigidas por Serrano Suñer, tenían los siguientes principios. Primero, disciplina, los jefes no se equivocan. Segundo, fortaleza de la raza, educación premilitar para los jóvenes. Tercero, antiparlamentarismo, antidictadura del proletariado se refiere. El pueblo se incorpora al gobierno de un modo orgánico, ¿os suena aquello de la democracia orgánica? Pues ya salía. Orgánico y jerárquico, no por la democracia degenerada. Cuarto, reconstrucción de España, guerra a la lucha de clases. Este era el ambiente, por eso se le llama bienio negro por parte de la izquierda, ¿no? En la paralización de la reforma agraria lleva en 1934 a amplias huelgas campesinas, sobre todo en los meses de mayo y junio, en 38 provincias, y hay una fuerte radicalización, lógicamente, que impide el control por parte de los partidos y por parte de los sindicatos. Es decir, la desesperación de la gente era tan grande que se lanza a huelgas continuas, en la que ni los propios partidos ni los propios sindicatos, UGT, CNT, son capaces muchas veces de controlar, como hubiesen querido para evitar el choque terrible con la derecha y con las fuerzas que la derecha va a mandar para disolverlos y para castigarlos, ¿no? La vertiente del PSOE mayoritaria, la de Álvaro Caballero, se decanta por una revolución. Esto ya la única solución es hacer la revolución en defensa, dicen, de la legalidad, rompiendo la legitimidad. Es decir, si nosotros nos sublevamos, es en nombre de la legalidad de la República, aunque tengamos que romper la legitimidad del gobierno, porque esa legitimidad está llevando a la dictadura. Así es como justificaron el lanzarse
a la Revolución de Octubre de 1934. Es la llamada Revolución de Octubre, que en realidad tuvo múltiples repercusiones en toda España, pero hasta en pueblos pequeñitos la gente se sumó a la revolución, pusieron banderas rojas en el ayuntamiento, los pillaron, los metieron 2 meses en la cárcel, los hicieron un juicio en cualquier pequeño pueblo, incluso de Castilla y León. Es decir, no solamente Asturias ni Madrid, donde fracasó rápidamente porque era imposible movilizar al campesinado, ya absolutamente agotado por las huelgas campesinas de los meses de mayo y junio. En octubre va a ser la minería asturiana, fundamentalmente, que resisten 15 días y que dan una muestra extraordinaria y por primera vez en España de la capacidad de organización de la clase obrera para atender las necesidades de la población, no solamente para defenderse, sino para organizar el pueblo desde el punto de vista de comestibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el gobierno no duda en meter a Franco como la gran cabeza para reprimir la revolución de Asturias y en traer la legión dirigida por Yagüe, a todos os suena, ¿no?, para reprimir a sangre y fuego, como se habían reprimido a los marroquíes del norte, a los rifeños que se habían sublevado contra el colonialismo español. Así se va a tratar por primera vez en Asturias a los mineros, a los campesinos que hacen la revolución. 15 días duró esa revolución. En Cataluña los anarquistas no se implican, esto es cosa de los burgueses, ¿no? Y entonces la burguesía dirigente, que terminó proclamando el Estado catalán dentro de la República Federal Española, es un eufemismo precioso para decir nosotros nos quedamos solos, somos nuestra propia república, comprendéis, porque nadie había proclamado la República Federal Española. El Estado catalán dentro de la República Federal Española hubo de rendirse al ejército. El ejército puso, el general Batet puso los cañones enfrente de la Generalitat, unos cuantos disparos, y tuvieron que rendir todo el gobierno de la República. Allí estaba Zaña, que fue para la cárcel con todos los dirigentes socialistas, los dirigentes de la Generalitat y todos los grandes personajes de la izquierda conocidos terminaron en la cárcel, ¿no? La represión llegó a 30.000 detenidos, se dictaron varias penas de muerte a militares que habían apoyado a la revolución, no se cumplieron, hubo juicios y penas masivas de cárcel. La derecha, a partir de entonces, se arma y se crea un ambiente de golpe de Estado como solución a la conflictividad. Franco es ascendido a las más altas escalas militares. Él había organizado la represión en Asturias. Con él se asciende a sus posteriores compañeros de rebelión antirrepublicana. Comienzan las conspiraciones. No puedo decir más. Gil Robles dice: no cabe diálogo ni convivencia con la anti-España. Digamos que era Franco el que lo decía, ya lo decía Gil Robles. No cabe diálogo ni convivencia con la anti-España. Nosotros y no ellos. O Acción Popular acaba con el marxismo, o el marxismo acaba con España. ¿Cuántas veces hemos oído frases parecidas en nuestros tiempos actuales, ¿no? Sí, hasta hace muy poco lo hemos oído, ¿no? El final del gobierno derechista, llamado Bienio Negro, llega por causa de la corrupción. ¿Qué novedad? Por causa de la corrupción va a terminar el gobierno de la derecha en 1933-1936, ¿no? El célebre follón de una máquina de juegos y de unos casinos conseguidos a base de sobornos llevan a que tengan que dimitir masivamente, incluido el gobierno. Es el célebre, la degeneración del nombre extraperlo, que luego se extendió a la España de los 40, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber nuevas elecciones. Vamos a entrar, por lo tanto, a ver qué es lo que va a ocurrir en nuestras nuevas elecciones. Y entonces nos encontramos con que la derecha y con que la izquierda va a ir, por suerte, unida a esas nuevas elecciones. Es el Frente Popular. Ya en el año 35, la Internacional Comunista, y con Dimitrov como figura más protagonista, se había dirigido diciendo que ante el auge del fascismo en Europa y el miedo a que acabase incluso con la democracia liberal, los propios partidos comunistas debían facilitar la unión con todos los demócratas para salvar la democracia frente al fascismo. Esto es un poco el punto de partida, porque también habrá un Frente Popular en Francia, no solamente en España. Pero en España surge casi espontáneamente.
no hace falta la internacional comunista. La dura represión tras octubre del 34 fue obligando a la unidad de la izquierda, tanto revolucionaria como reformista. Socialistas y comunistas ceden con flexibilidad, van a ceder muchas de sus propuestas revolucionarias, se las tendrán que guardar para otros tiempos, con tal de llegar a un acuerdo con la izquierda burguesa que les permita a todos juntos ganar las elecciones. Es una muestra de flexibilidad, una muestra de cordura política importante que hay que reconocer a estos dirigentes de lo que va a ser después el Frente Popular, ¿no? Se trata de defender la democracia contra el fascismo creciente. El 15 de enero del 36 se firma un pacto constitutivo del Frente Popular, desde el POU y el PC hasta la Unión Republicana. Los vascos del PNV no entran, pero tampoco apoyarán a la derecha. El 16 de febrero del 36 el Frente Popular gana las elecciones con un programa reformista avanzado, pero nada revolucionario. Nos han querido meter en la cabeza a todos, entre los cuales me incluyo desde siempre, que el Frente Popular fue ya la revolución. Esto ya traía la revolución marxista inmediatamente. Pues no era nada revolucionario. En el fondo se trata de pasar de un capitalismo salvaje a un capitalismo controlado, es decir, a una economía mixta, en la que los sindicatos y los diversos organismos del Estado pues van a poder intervenir frente a la libertad absoluta de producción sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? El 16 de febrero vota el 72% de la población. Pues bien, inmediatamente después de saberse el resultado de las elecciones, Francisco Franco y otros militares presionan al gobierno saliente y a altos militares a declarar rápidamente el estado de guerra, cosa que no consiguieron, por suerte. El Frente Popular es la gran esperanza popular de una república justa, de una república que acabe con tanto abuso secular de unos pocos y de la mayoría trabajadora. Eso es lo que se quería, eso es lo que se quería. Y es también la exasperación de las clases dominantes, que optan ya por la ruptura del consenso democrático y empiezan a apoyar un golpe violento. ¿Qué quiere hacer el Frente Popular? No sé cómo voy a tiempo. Faltan, compañero, 5 minutos. Bueno, primero, reanudación de la reforma agraria. Y ahora en serio. Entre el mes de febrero del 36 y el 17 de julio, cuando se sublevan los militares, se van a expropiar más de 500.000 de hectáreas que se van a distribuir entre 108.000 familias campesinas. Es decir, eso iba claramente en serio, ¿no? Los campesinos además apoyan esta reanudación de la reforma agraria ocupando fincas de forma generalizada que después, digamos, se va a legalizar inmediatamente por causa de utilidad social, como dice la Constitución del 31, era absolutamente justo, absolutamente legal. La derecha lo pondrá como esto es el gran caos, se meten en las fincas particulares, se quedan con ellas y encima el gobierno les dice que vale. Estaba en la Constitución, está en la Constitución republicana, por causa de utilidad social. Se reabre el Parlamento catalán. Se repone a los campesinos en tierras donde trabajaban con derechos y se les habían expulsado, especialmente la cantidad de yunteros de Extremadura. Era un importante problema allí, ¿no? Se readmiten los despedidos por represalias políticas. Se reponen las gestoras municipales de izquierdas destituidas por los gobiernos anteriores. Es decir, ayuntamientos que habían sido elegidos democráticamente, que los habían destituido con cualquier pretexto en el bienio negro y que ahora, lógicamente, se les repone otra vez en su poder, ¿no? Y muy importante, se aplica la legislación laboral aprobada en 1931-33, es decir, las leyes de Largo Caballero. Las jornadas de 8 horas diarias, el derecho a la seguridad social, la ley de términos municipales, es decir, la protección de los parados, etcétera, 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 etcétera. Esto va a ser fundamental en la España del momento, ¿no? Porque van a decir que eso sí que ya es la gran revolución. No era ni más ni menos que la aplicación real
de unas leyes reformistas que se habían aprobado democráticamente en el Parlamento. Esto da origen a una gran resistencia patronal en el campo. Los antiguos dueños, nobleza, alta burguesía, de los latifundios y de las tierras, se exasperan, boicotean al máximo las 8 horas de trabajo en el campo. Y es que con 8 horas de trabajo no se puede hacer nada. Yo os lo he oído decir todavía eso por ahí. Bueno, fíjate que follón, eso era no tener ni idea de lo que pasaba. Coge usted más trabajadores, que lo necesitan, y páguelos, que es lo que no querían, claro, exactamente. La subida de los que conozcáis el campo ya sabéis cómo se trabajaba en el campo, de sol a sol, lógicamente no había horarios en ese sentido, y ni siquiera había contratos escritos. Yo no sé si conocéis esto bien, pero era impresionante, era la Edad Media casi, lo que había en este país, ¿no? La subida de jornales, el control del paro por los ayuntamientos, esto estaba muy bien, ¿no? Los ayuntamientos tenían una lista de parados de sus municipios y una comisión que estudiara, que estaban los propios patronos, que estudiaban quiénes eran los que más necesitaban trabajar. Y en función de eso se daba el trabajo, cuando había algún puesto libre, se daba el trabajo a quien más lo necesitaba, de acuerdo con todos ellos. Era una cosa muy interesante, ¿no? Los contratos de la siega, hubo bastante bien, hubo toda una serie de huelgas en el mes de mayo y junio del 36 de los segadores, porque no estaban de acuerdo con lo poco que les iban a pagar, y unos choques con los patronos verdaderamente importantes, que a algunos les costó después la vida, a partir del 18 de julio. Pero la lucha de clases en vivo, provocada por medidas simplemente reformistas, normales ya en otros países, nada de revolución, insisto mucho en esto, nada de revolución, era reformismo. Se ha querido hacer creer a los españoles que la República era la gran revolución soviética y que llevaba al caos. Era un reformismo que se quedaba incluso corto respecto a lo que tenían en otros países. Hay finalmente un importante problema político que tiene sus consecuencias. El presidente de la República, don Vicente Alcalá Zamora, el Cortines, es destituido por las Cortes, por el pretexto de que las había disuelto 2 veces, y eso la Constitución no lo veía bien, pues se le quita de en medio. Dice, bueno, que esto de quitar de en medio al presidente de la República. El presidente de la República era un latifundista andaluz. O sea, fijaros que era un latifundista andaluz, don Vicente Alcalá Zamora. Y de hecho, muy emparentado posteriormente, pero en fin, esto ya son cotilleos, con la familia Queipo de Llano, de tal manera que hay por ahí muchos Alcalá Zamora y Queipo de Llano actualmente. Y gente muy buena, por cierto, ¿no? Se quiere formar un gobierno con Manuel Azaña, alma de la República, como presidente, como nuevo presidente de la República, y de Alessio Prieto, socialista moderado, muy inteligente, como jefe de gobierno. Pero el sector caballerista del PSOE, el izquierdista Largo Caballero, que se hacía llamar el Lenin español, lo impide. No quiere que Prieto sea el nuevo jefe de gobierno. Su propio partido lo impide. El jefe de gobierno será, por lo tanto, Casares Quiroga, del partido de Azaña, realmente el partido englobado en lo que será después. La izquierda republicana era la Olga, un galleguista, hombre intelectual, muy culto, pero que no estaba a la altura de las necesidades de entonces, como enseguida se va a ver, ¿no? Para acabar, el Frente Popular no fue un intento de revolución social marxista, como aún le tacha hoy la derecha. Los documentos lo avalan, cualquier documento. Los que investigamos un poco, nunca hemos visto un documento de tipo revolucionario, ni por parte de unos partidos ni por parte de otros, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el gobierno de la República. Fue un intento de profundo reformismo republicano. Ni siquiera un socialista hubo en el gobierno formado. Eran todos de la burguesía reformista, eran todos de izquierda republicana o de partidos de ese estilo. Ni un solo socialista, digamos comunista, lógicamente, ¿no? Si fijaros qué revolución. Nadie toca las bases del poder capitalista, pero sí que se quiere reformarle, modernizando un país muy atrasado, este es el quid de la cuestión, y aún con resquicios feudales en algunos casos. Es un gran intento de conseguir una democracia avanzada, moderna, recuperando derechos básicos de los trabajadores. Pero la historia de este país es una historia desgraciada.
Es lo primero que yo decía a los alumnos cuando empezaba a hablar del siglo XIX y del XX. Es la historia de un país desgraciado, que ha luchado muchísimo y que siempre le han dado en la cabeza. Es decir, la derecha no lo soporta. Es una derecha de democracia coyuntural, que abandona la democracia en cuanto le perjudica un mínimo sus intereses. Pasa a la conspiración militar de cara a un durísimo golpe de Estado. Tras los militares está la vieja oligarquía que lo apoya y lo financia, revestida de toda la falsa retórica fascista apoyada desde el exterior. Decía que Mussolini les da dinero y armas. Y hay documentos que se encontraron los americanos tras la Segunda Guerra Mundial, en que se demuestra perfectamente esto. Esta oligarquía identificaba el Estado con ella misma. Somos los dueños de la finca, nadie nos la quita. Con la clase dominante. Se consideraban el único Estado posible que instrumentalizan los aparatos estatales, que decía Carlos, el ejército, las fuerzas de seguridad, la judicatura, prácticamente el funcionariado, etc. Y a la pequeña burguesía a la que se asusta con la inmediata revolución marxista. Sus llamadas a salvar a la España eterna era un pobre pretexto para evitar que sus relaciones de producción dejaran paso a otras basadas en el consenso y en el protagonismo del mundo del trabajo. Lo demás es retórica muy rancia. Muchísimas gracias.